Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Eber David Gómez Lázaro y en esta ocasión les ayudaré a comprender el tema junto con el maestro Mario Prieto Hernández. Gracias, maestro Eber. Es un gusto que ustedes nos acompañen. En esta sesión explicaremos algunas formas que existen para verificar la equivalencia de distintas expresiones algebraicas que representan la regla de la misma sucesión. Para conseguirlo, revisaremos sucesiones de figuras, las transformaremos en sucesiones numéricas y explicaremos dos métodos para obtener la regla general. Además, aprovecharemos las expresiones que surjan de los métodos para corroborar su equivalencia, tanto por sustitución de valores en la variable como por métodos algebraicos formales, y extenderemos este análisis en la exploración de propiedades geométricas que se expresan algebraicamente. Permanezcan atentos. Participen en las actividades que se proponen. Para ello se recomienda que lleven un registro de las ideas principales que identifiquen, así como de las preguntas y las dudas y reflexiones que desarrollen. Preparen su cuaderno, bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas y cualquier material que consideren necesario para que puedan escribir lo anterior. Comencemos. Durante la sesión, responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es una sucesión aritmética? ¿Cómo encontramos la regla general que define una sucesión aritmética a partir de figuras? ¿Cómo se puede verificar que dos expresiones algebraicas diferentes son equivalentes? Con respecto a la primera pregunta, una sucesión aritmética es una serie ordenada de figuras o números, en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Existen diversas formas de encontrar la regla general de una sucesión aritmética. Dependen del comportamiento de la sucesión, de la visión individual sobre esta y de conocer las características de las mismas. En esta sesión revisaremos dos métodos que funcionan con sucesiones aritméticas para determinar su regla general y compararemos las expresiones algebraicas que resulten para verificar su equivalencia. Excelente. Comencemos con el primer ejemplo. Consideremos el siguiente arreglo de esferas. Observen que hay 4 composiciones de esferas a las cuales llamamos figuras y en este caso van de la figura 1 a la figura 4. De acuerdo con el patrón que se presenta, ¿cuántas esferas tendrá la figura 5? Para conocer el número de esferas que corresponden a la figura 5, contaremos los elementos en cada una de las figuras. La figura 1 está conformada por una esfera. La figura 2 está compuesta por 4 esferas. La figura 3 está diseñada con 7 esferas. La figura 4 está elaborada con 10 esferas. Considerando el total de esferas por figura, se observa que la diferencia entre el número de esferas de dos figuras consecutivas es 3. Esto es, 4 menos 1 igual a 3, 7 menos 4 igual a 3, 10 menos 7 igual a 3. Por lo tanto, la figura 5 está conformada por 10 más 3 igual a 13 esferas. Ahora reflexionemos otra pregunta. ¿Cuántas esferas tendrá la figura 14? Para responder la pregunta, no es necesario dibujar o contar el número de esferas de las figuras 6 a la 14. Una manera es obtener la expresión algebraica o regla general que permita determinar el número de esferas de cada figura de acuerdo con el término de la sucesión. El profesor Mario nos mostró que considerando el total de esferas que hay por figura, la diferencia entre el número de esferas de dos figuras consecutivas es 3, es decir, cada figura va aumentando de 3 en 3 esferas. Dado que ese incremento es constante, este se puede relacionar con el número de figura que de manera formal llamamos término. Veámoslo nuevamente. El término 1 tiene una esfera. El término 2 tiene 4 esferas. El término 3 tiene 7 esferas. El término 4 tiene 10 esferas. El primer método que revisaremos consiste en encontrar una regla que tenga la forma a n más b, en la que la literal n representa el número de término que se busca. La literal a representa la diferencia entre los términos sucesivos de la sucesión y la literal b es la diferencia del primer término menos la literal a y es otra constante
y representa una cantidad que se debe sumar o restar del producto anterior, con la finalidad de obtener el número correspondiente a la posición. Ahora, escribiremos en la sucesión en forma numérica. La figura 1 está conformada por una esfera, la figura 2 por 4 esferas, la figura 3 por 7 esferas y la figura 4 por 10 esferas. Por lo tanto, la sucesión numérica es 1, 4, 7, 10. Para encontrar el valor de A, se reconoce que es la diferencia entre los términos consecutivos de la sucesión. En este caso, encontramos la diferencia del segundo término con el primero. Restamos 4 menos 1, que es igual a 3. N representa el número de posición. Si usamos como base la primera figura, entonces N es igual a 1. Ahora se puede calcular el valor de la constante B, sustituyendo los valores en la regla general. 3 por 1 más B es igual a 1, ya que la primera figura solo tiene una esfera. Se multiplica 3 por 1, con lo que se obtiene la siguiente ecuación. 3 más B es igual a 1. Entonces, respetando las propiedades de la igualdad, se elimina el 3 del primer miembro de la ecuación al sumar su inverso aditivo, 3 negativo, en ambos miembros de la ecuación. En el segundo miembro se realiza la suma 1 más 3 negativo. Con esto se obtiene el valor de B, que es igual a 2 negativo. Por lo tanto, la regla general para la sucesión queda de la siguiente forma: 3n menos 2. Para saber cuántas esferas tiene la figura 14, sustituimos el valor de la posición en la fórmula. 3 por 14 menos 2. El producto es 42. El resultado de restar 42 menos 2 es igual a 40. Por lo tanto, la figura 14 tendrá 40 esferas. Otra forma para representar la regla de esa sucesión consiste en utilizar el valor del primer término de la sucesión como base y sumarlo con el producto de la diferencia que hay entre los términos, por el número de posición menos 1. Es decir, utilizamos la forma m más a por, entre paréntesis, n menos 1. El razonamiento es que, al término inicial, se le agregan elementos para conseguir el siguiente. Se identifica la diferencia entre términos consecutivos y se multiplica con el número de posición menos 1, ya que el primer término está fijado al inicio de la generalización. La literal m es una constante que tiene el valor numérico del primer término. La literal a también es constante y es la diferencia entre términos consecutivos de la sucesión. Finalmente, n es la variable que representa el número de término o posición de la figura. En el ejemplo de la sucesión de esferas, se retoma la sucesión numérica para el análisis. M toma el valor de 1 y A es igual a 3. Por lo tanto, la expresión algebraica que define el comportamiento de la sucesión es 1 más 3 por n menos 1. Pero esta regla general es diferente a la que obtuvimos previamente. Comprobemos si funciona. Si al sustituir los valores para n que ya utilizamos en la regla general anterior, obtenemos los mismos resultados, entonces las expresiones serán equivalentes. Veamos. Si n es igual a 1, entonces es 1 más 3 por, entre paréntesis, 1 menos 1. Por jerarquía de operaciones, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, luego la multiplicación y al final la suma. 1 menos 1 es igual a 0. 3 por 0 es igual a 0. Y 1 más 0 es igual a 1. En este caso, los resultados coinciden. Cuando n es igual a 2, la expresión es 1 más 3 por, entre paréntesis, 2 menos 1. Procedemos del mismo orden. 2 menos 1 es igual a 1. 3 por 1 es igual a 3 y 1 más 3 es igual a 4. Efectivamente, el segundo término de la sucesión tiene 4 elementos. Si n es igual a 3, entonces la expresión ahora es 1 más 3 por, entre paréntesis, 3 menos 1. 3 menos 1 es igual a 2, 3 por 2 es igual a 6 y finalmente 1 más 6 es igual a 7. La fórmula también funciona.
Observen la verificación cuando n es igual a 14. También obtenemos 40. Esto quiere decir que las dos expresiones algebraicas son equivalentes. Se considera que dos expresiones algebraicas son equivalentes cuando representan el mismo valor para la misma variable sin importar su forma. Es decir, si sustituimos por el mismo valor numérico las variables de expresiones algebraicas equivalentes, obtendremos el mismo resultado. Otra forma de validar que dos expresiones algebraicas son equivalentes consiste en transformarlas, respetando las reglas del álgebra, para reducirlas a su mínima expresión. Si las expresiones son equivalentes, entonces su forma simplificada debe ser la misma. En este caso tenemos dos expresiones, 3n menos 2 y 1 más 3 por, entre paréntesis, n menos 1. La primera expresión no tiene operaciones que se puedan resolver ni términos semejantes que se puedan reducir, por lo que ya es la forma simplificada. La segunda tiene tanto una multiplicación como una suma que se pueden resolver. Por jerarquía de operaciones, se realiza la multiplicación 3 por el resultado de n menos 1. Es una multiplicación de un monomio por un binomio, por lo que el monomio multiplica a los dos términos del binomio, es decir, 3 por n, que da como resultado 3n, y 3 por menos 1, que da como resultado 3 negativo. La expresión ahora es 1 más 3n menos 3. Se pueden reducir los términos semejantes. 1 menos 3 es igual a 2 negativo. Por lo tanto, la simplificación de esa expresión es 3n menos 2. Y es igual a la primera expresión. Entonces, los dos métodos para encontrar la expresión algebraica que define una sucesión aritmética funcionan. Nos permiten desarrollar expresiones algebraicas que son distintas en su forma, pero que en realidad son equivalentes. Cabe aclarar que no solo en las sucesiones podemos encontrar expresiones algebraicas equivalentes. Existen otros fenómenos matemáticos en los que vamos a encontrar esta situación. Veamos algunos ejemplos. La geometría y el álgebra se relacionan de manera directa, sobre todo cuando se desconoce alguno de los datos de una figura o cuerpo geométrico. Para resolver situaciones de este tipo, se reconocen las relaciones geométricas y se expresan algebraicamente. Ustedes han usado esas relaciones, por ejemplo, al definir las fórmulas para el perímetro o el área de figuras geométricas. Veamos la siguiente figura. Se trata de un rectángulo dividido en dos rectángulos de menor tamaño. Como pueden observar, se desconoce una de las medidas, pero usando el álgebra se entienden las relaciones geométricas que existen. Incluso podemos definir el perímetro y el área con expresiones algebraicas. Si vemos los rectángulos de menor tamaño comparados con el original de forma individual, el perímetro lo podemos encontrar al sumar las longitudes que forman toda la figura, es decir, 7 más x más 4 más 7 más 4 más x, siguiendo un movimiento contrario a las manecillas del reloj y respetando las relaciones geométricas del rectángulo, es decir, sabemos que los lados opuestos en esa figura tienen la misma medida. Por otro lado, el área se puede encontrar sumando las áreas de los rectángulos parciales. En este caso, 7 por x más 7 por 4. Pero también podemos considerar el rectángulo en forma completa y tomar en cuenta que la medida de la base se forma con la suma de x más 4. Además, ya conocemos las fórmulas para obtener el perímetro y el área de un rectángulo en forma directa. El perímetro del rectángulo se obtiene sumando el doble de los dos lados opuestos, es decir, 2 veces la base más 2 veces la altura. En este caso, la expresión que define el perímetro es 2 por 7 más 2 por x más 4. El área se puede calcular multiplicando la base por la altura. En este caso, x más 4 por 7. Una vez más, los análisis particulares nos llevaron a expresiones algebraicas distintas.
y tanto el profesor Mario como yo estamos seguros de haber analizado correctamente la figura. Como las expresiones provienen del mismo referente, es decir, de la misma figura y el mismo fenómeno matemático asociado, entonces deben ser equivalentes. Sin embargo, se debe validar que las expresiones algebraicas de verdad son equivalentes. El procedimiento algebraico, para conseguirlo, implica desarrollar las operaciones que están sin resolver y reducir los términos semejantes. Para simplificar la expresión que encontró el maestro Eber para el perímetro de la figura, solo se requiere reducir términos semejantes, ya que todos los términos se están sumando. En este caso, podemos sumar x más x, con lo que se obtiene 2x. 4 más 4 más 7 más 7 son 22. La expresión simplificada es 2x más 22. En este caso, de la expresión que yo encontré, hay que resolver las multiplicaciones y luego la suma. 2 por 7 da como resultado 14 y 2 por x más 4 da como resultado 2x más 8. Se reducen los términos semejantes, es decir, sumamos 14 más 8 y obtenemos la expresión simplificada 2x más 22. Las transformaciones algebraicas nos llevan a la misma expresión simplificada. Ahora validemos la equivalencia de las expresiones del área de la figura. La expresión que yo encontré se puede simplificar si se hacen primero las multiplicaciones y después las sumas, como lo indica la jerarquía de operaciones. 7 por x es igual a 7x y 7 por 4 es igual a 28. Como los términos no son semejantes, no se pueden sumar. Entonces, la expresión simplificada es 7x más 28. La expresión que determinó el profesor Mario implica una multiplicación de monomio por binomio. En este caso, se multiplica el monomio por cada término del binomio. Se acomoda la expresión para que sea más clara la operación. Para resolver 7 por x más 4, primero se multiplica 7 por x, que resulta 7x, y finalmente se multiplica 7 por 4, que es 28. Con esto se obtiene directamente la expresión simplificada, ya que no hay términos semejantes. La expresión que resulta es 7x más 28, igual que en el primer caso. Como seguramente han notado, deben estar atentos al conformar expresiones algebraicas y tener apertura ante expresiones que parecen ser diferentes a lo que ustedes obtuvieron. Reflexionen sobre este fenómeno matemático y utilicen el método que les resulte más útil a la hora de comparar expresiones algebraicas. Por ejemplo, de la siguiente lista de expresiones, determinen cuáles son equivalentes entre sí. Yo voy a utilizar el método de sustitución de valores para relacionar las expresiones que son equivalentes. El profesor Mario desarrollará lo correspondiente con el método de simplificación algebraica. Las tengo. El método de transformación algebraica resultó muy útil para determinar cuáles expresiones son equivalentes. Acomodé las expresiones algebraicas en forma horizontal y comencé a realizar las transformaciones hacia abajo. Al final pude relacionar aquellas expresiones cuyas transformaciones simplificadas son iguales. 8 más 6n menos 1 y 13 más 6n menos 6. Al transformarlas en su forma simplificada, resulta 6n más 7, por lo que esas tres expresiones son equivalentes entre sí. Además, 8 más el producto de 6 por n menos 1 y 6 por n menos 1 más 8 se transformaron en su forma simplificada en 6n más 2, por lo que estas tres expresiones son equivalentes entre sí. Finalmente, no hay otra expresión equivalente a 8 más 6n. Yo también tengo los resultados. Me tomó un poco más de tiempo, ya que al tratar de validar con un solo término, parecía que las expresiones equivalentes eran más. Recordé que la validación por medio de la sustitución requiere que utilicemos más de un solo valor para comprobar que las expresiones son equivalentes.
Observen que acomodé las expresiones para mostrar aquellas que son equivalentes entre sí, es decir, 8 más 6n menos 1, 13 más 6n menos 6 y 6n más 7 son equivalentes, ya que cuando n toma el valor de 1, el resultado es 13 en las tres expresiones, y cuando n toma el valor de 2, el resultado es 19 en las tres expresiones. Por otra parte, 8 más el producto de 6 por n menos 1, 2 más 6n, y la suma del producto de 6 por n menos 1 más 8 tienen el mismo valor numérico cuando se sustituye n. Cuando n es 1, se obtiene 8 en las tres expresiones, y cuando n vale 2, se obtiene 14. Esto valida que las expresiones son equivalentes entre sí. La única expresión que no tiene equivalencia con las otras de este listado es 8 más 6n, ya que cuando n toma el valor de 1, el resultado es 14, y cuando n toma el valor de 2, el resultado es 20. Validamos las expresiones que son equivalentes utilizando los dos métodos. Vaya, con esto hemos terminado. En esta sesión revisamos expresiones algebraicas equivalentes, descubrimos algunos fenómenos matemáticos que se representan con ellas y aplicamos dos métodos para validar que realmente fueran equivalentes. Consideren que estas sesiones son un material de apoyo para ustedes. Esperamos que nuestras explicaciones les sean útiles y prácticas. Consulte su libro de texto de matemáticas de segundo grado de secundaria. Seguramente encontrarán otras actividades para profundizar aún más en el tema. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.